yo desde fuera parezco una chica muy cabeza en las nubes. Sí. ¿Sabes? Como muy volátil, sí. Muy... ¿sabes? Es como, confía, no sé qué. Todo lo que ponía hacia afuera era como, ¿y si lo transformo un poco? Y de lo mucho que doy, también me doy a mí misma. Antes, cuando tenía 17 años, siempre me quejaba. Yo me he mudado mucho, he estado en muchos colegios. Podría decirte que 19, ¿sabes? Entonces, gracias a eso, me he dado cuenta que en todos los sitios en los que he estado, he sido tratada diferente. Entonces me di cuenta que el problema no estaba en mí. Creencias limitantes, ¿no? Como que no vayas por ahí, espiritismo, todo esto, ¿no? Era algo claro. Desconocido, eso no. Tú en la... En este episodio nos acompaña Cristina Lelcu. Cristina realmente no es el tipo de persona que se siente definida por su profesión. Bueno, por nada en realidad. Aunque para efectos de esta presentación diremos que es integradora social, una medium en potencia y una hippie del siglo XXI. En el podcast charlamos sobre espiritualidad, psicodélicos y experiencias paranormales. Y sobre todo exploramos cómo estas vivencias pueden transformar nuestra propia percepción de la vida y de nosotros mismos. Bueno, ya empezamos, si no te diste cuenta. Algo me podía intuir. Sí, estaba pensando cómo se te podía presentar, ¿no? Bueno, aparte que eres mi amiga y te invito aquí porque hemos tenido conversaciones muy interesantes, o por lo menos para mí, que veo que tienes como bastante conciencia de ti misma y como cuál es tu proceso interno y más o menos cómo lo manejas. Y bueno, eso siempre me ha parecido muy interesante porque desde fuera, y lo que he conocido yo, se ve como mucha energía, podemos decir espiritual también, que he visto también en otras personas, pero sé que es difícil de canalizar, ¿no? O sea, he tenido amigas que también, siendo diferentes, tienen también como esa inclinación como más espiritual, más hacia conectar con aquello que es difícil de escribir, de comentar a otra gente que no lo ha experimentado y que más bien para algunas de ellas es como algo negativo, ¿sabes? Porque como no sabes cómo canalizar todo esto que te pasa, pues igual hay como mucho caos, ¿sabes? Entonces no sé cómo te presentarías tú, si es como, no sé, artista, a ver, bruja, maga, no sé cuál es el rollo ahí, no sé. Pues la verdad, es solo que me lo preguntes, pero antes de presentarme, me gustaría darte las gracias por este espacio, gracias por dar voz, gracias por presentar, gracias por traer a gente muy interesante, por crear debate, porque al final creo que es algo muy importante. Entonces estás aportando mucho al mundo con todo esto, con lo que haces. y bueno, presentarme, yo solo puedo presentarme como persona. Yo soy persona, que tiene muchas cualidades, pero ni siquiera me podría presentar con mi nombre, ni siquiera me podría presentar con una cualidad que diga, ay, yo soy de esta manera. Porque ante todo, creo que cada vez que se me ha hecho esta pregunta, como, ¿y tú quién eres? ¿O tú qué haces? ¿No? Es como, yo claro. Soy persona y me dedico a vivir. ¿A qué te dedicas? Digo, no sé, es que vivo, ¿no? Eso es como la primera respuesta que tengo, porque es como genuina y es lo que me sale de primeras, así, sin más. Y sí, persona. Que luego te podría decir muchas cosas. Me encanta ayudar. Soy una persona muy... es que soy persona, no sé. Es que no sé. Lo que has podido conocer de mí en este periodo de tiempo, creo que es un poco la autenticidad. O sea, yo me muestro siempre tal y como soy. Entonces, sin miedo a que me juzguen. Es verdad que siempre lo he hecho desde muy pequeña
Y bueno, pues desde pequeña había problemas con eso, ¿no? Porque al final la gente no te acepta. Tienes que ser de alguna manera para que te acepten en algunos grupos, ¿no? Claro. Incluso cuando eres pequeño, ¿no? Y bueno, por eso también me han apartado. He podido vivir muchos procesos que son pues incluso muy duros, muy, muy, muy duros. Pero siempre he sido como fiel a esa intuición o a esa sensación de, jo, es que yo soy así y no lo hago desde una maldad. Y si tengo que cambiar algo, lo estudio porque es verdad que escucho mucho las críticas. Creo que es importante escucharlas, pero también ver si la crítica va contigo, ¿no? De, pues a lo mejor esto no se adapta tanto a lo que se espera de mí. Entonces no necesito que nadie se espere nada de mí porque soy, simplemente soy. Si no encajo, pues no pasa nada. Encajo conmigo misma cuando me voy a la cama o cuando me voy en mi espejo y a veces me miro y digo, bueno, pues está bien, porque lo he hecho desde el amor, desde el cariño, desde una manera como muy, ¿sabes? Muy... Incluso si he tenido que decir algo malo a alguien, intento siempre tener como mucho cuidado para que no... Y a veces pues no siempre cae bien, ¿no? Las críticas. Claro, normal. Claro. Pero, pues sí, así soy. Y claro, mencionabas ahora bueno, que capaz de pequeña, claro, uno cuando es pequeño es más difícil poder lidiar con esta clase de juicios que puede tener la gente porque, claro, uno no tiene como las herramientas que tienes después más adelante como adulto para poder lidiar con la vida, ¿no? O sea, yo pienso en mí mismo, ¿no? Y en todo el bullying que viví cuando era pequeño, bueno, y hasta que me gradué, ¿no? Em, sí, yo no tenía esas herramientas, ¿sabes? Entonces yo por lo menos fue mucho de creerme eso que me decían, pues de que yo era valioso, de que, sí, de que era feo, de que no había nada en mí que pudiese como aportar a los demás, ¿sabes? Y después ha sido como mucho un proceso de tratar de entender que eso no es cierto y sobre todo entenderlo por mí mismo, porque la gente de afuera te lo puede decir, pero si tú en el fondo sientes que no es así, siempre está como esa voz en tu cabeza que está como que, vale, ellos dicen eso, pero es porque no me conocen del todo, ¿sabes? Porque no, o sí lo sentía yo, ¿sabes? Porque no han visto esto que está aquí, este dolor, que para mí en ese momento, incluso a día de hoy todavía, pero más trabajado, em, claro, te puede hacer sentir o pensar por lo menos a mí que, claro, que ese dolor es cierto, ¿sabes? Que es como que, más allá de lo que ellos vean o no, ese dolor es tan cierto que tú lo sientes como verdadero, ¿sabes? Total. Y bueno, te podría preguntar un poco qué herramientas aprendiste tú desde tu niñez que te tuviste que vivir como con circunstancias adversas que puedes compartir aquí o no, para cambiar eso. Claro. Em, yo vengo... Claro, es que es algo muy extenso. Pero vengo de una familia muy desestructurada, de muchos cambios, muchísimos cambios, y de un ejemplo que era todo lo contrario al amor. Entonces, cuando eres pequeño, cuando por lo menos yo era pequeña, sentía como una sensación como, no sé, eh, es un poco complicado de explicar, pero me sentía protegida. Entonces, desde esa protección mi mente empezaba como a desarrollar unas, ¿cómo te digo? Unos caminos diferentes a los que me decían, ¿no? Entonces, aparte de sufrir bullying, porque lo he sufrido, en mi familia, en mi casa, no había amor, había todo lo contrario, era guerra. Entonces no tenía ningún sitio donde poder
desarrollar ese amor que yo podía sentir dentro de mí. Por lo tanto, me dejé llevar por mi intuición, desde muy pequeñita. Y no puedo decir, o sea, realmente sufrí un bullying. Cuando sufres el bullying es porque eres una parte que sufre, ¿sabes? Que realmente sufre. No es que me decían algo o tal y yo no sufría, porque entonces no es bullying. Claro. Es porque yo llegaba a mi casa y tenía pensamientos feos, pensamientos de tristeza, pensamientos de que no valía para nada, pensamientos muy fuertes, y luego en casa me encontraba con otra guerra en la cual era un sitio hostil, entonces me sentía como muy perdida, pero en esa pérdida había una luz que me sentía protegida. Entonces supongo que desde muy pequeña la herramienta más fuerte que pude tener fue la visualización. Entonces, ¿cómo es esto? Desde yo muy pequeña, pues yo tenía claro que mi vida iba a ser diferente, que mi vida iba a estar llena de amor, que mi vida iba a ser... que esa circunstancia que vivía en ese momento, aunque era real para mí y me hacía sufrir, yo siempre me repetía, esto pasará. O sea, esto pasará, no es todo. Y esto fue gracias a que, fíjate que antes era algo que siempre, antes cuando tenía 17 años, siempre me quejaba. Yo me he mudado mucho, he estado en muchos colegios. Podría decirte que 19, ¿sabes? O sea, he estado, creo que incluso una semana he estado en un colegio y ya me tenía que ir, porque mi familia era como muy... de aquí para allá, nos mudamos, a mi padrastro le salía una obra en un lado, nos teníamos que ir y demás. Entonces siempre me he movido. Entonces gracias a eso me he dado cuenta que en todos los sitios en los que he estado he sido tratada diferente. Entonces me di cuenta que el problema no estaba en mí. Claro, eso es muy interesante. Sí, eso de... Claro, si vas a un sitio diferente y te trataban diferente, tiene que ver con los demás, no contigo. Claro. Total, yo aprendí esa misma lección, pero claro, como no me cambié todo el rato del colegio y tal. Menos mal, oye, Sí. que también para mí fue un caos, Claro. pero bueno. Yo creo que me hubiese venido bien, la verdad, pero aceptando lo que fue, es verdad que la primera vez que yo vi eso fue que tenía como 15, 16 y mi madre, no quiero decir que me obligó, pero un poco sí, eh, a ir era como un plan vacacional. No, yo tenía 15, que era como, se llamaba para adolescentes con inquietudes, una cosa así era. Bueno, oye, un buen eslogan, me gusta. Era más o menos así. Y me acuerdo que ella me mostró como el tríptico, como el folleto. Y yo como que vale, sí, esto se ve de pinga, no se ve guay. Pero ya. Y ella llegó como el mes siguiente y me dijo, ¿te has inscrito? Y yo, no, pero esto no va así. Esto no. Te tendré que decidir yo. como esto que te has inscrito, ¿sabes? Sí. ¿Acaso vas a ir tú? Claro, Claro. para mí era más como que vas a una panadería, vale, esa tarta se ve bien, ¿sabes? Pero no significa que la quiero comprar, ¿sabes? Claro. Pero probablemente venías de un sitio bien intencionado, ¿no? Como suelen ser los padres, o por lo menos así lo han sido los míos. Y como que no, yo no voy a ir ni a coña, tal, y fue como... Se fue acercando la fecha y yo es que no voy a ir, ¿sabes? Y me mandó como un correo diciendo como que, oye, esto es lo que tienes que llevar, ¿sabes? Y yo se lo respondí, yo como que, es que no voy a ir, entonces no hace falta... Que os molestéis. Claro. Y eventualmente se acercaron los días y tal, y al final como que me convenció, un momento un poco dramático, emocionalmente, y yo le dije, vale, pues yo voy, pero solo voy a ir 3 días. Eran como 15 días. Wow. Y al tercer día yo te voy a llamar y tú me vas a buscar, bueno, a menos que no te llame, entonces no me buscas, ¿sabes? Pero fue como, vale, eso fue como el trato, ¿no? Qué bueno. Y era un sitio como holístico, que ahí como que hacían terapias de hidroterapia de Column, y también hacían como
tratamientos para gente con adicciones, y yoga y tal, y meditación, era como todo un paquete, ¿no? Qué bonito. Y claro, llegamos ahí, ¿no? Y como que llena todas las formas y tal, y me dicen, dame tu móvil. Yo, ¿cómo? Disculpa. Quítame todo, pero menos el móvil, que tendré que llamar para salir de aquí, en el caso de que no me guste. Y claro, en esa época era un BlackBerry, pero igual ya era como que, Mm, pero no, ¿sabes? Yo como volteo y veo a mi madre con una cara de, que después a posteriori me dijo que eso fue como súper fuerte para ella la forma en la que yo la vi, que fue como, ¿sabes? claro, normal. Y nada, yo como que vi el móvil, pero bueno, si quería llamar tú podías pedir Ah, un bueno, paquete. menos mal, Sí, menos mal. claro. Eh, y claro, la primera vez que estaba como en un grupo que no era como la gente con la que yo estudiaba, Ujú. que estaba este ambiente súper tóxico. Y claro, llego ahí con esos prejuicios. Yo no quiero otro grupo porque, ¿sabes? Ya yo tengo preconcebido que esto va a ser así. Te entiendo. Y no, y como que no fue así para nada. Todo el mundo súper, súper pana, súper, súper bien, súper alegre. La persona que yo llegué como juzgando porque yo pensé que este iba a ser como que el que iba a reproducir los patrones que yo traía a la escuela fue como uno de los más panas de todos, tal. Y yo Wow. como, me estaba como rompiendo mucho los esquemas. Y, y aparte como que tenía una persona que nos quedamos como en diferentes habitaciones y como un chico más mayor que como que nos cuidaba, ¿no? Entonces yo llego a la habitación con él y tal y el tío como súper pana, ¿no? El tío como que, hola Franz, no sé qué, mira, yo soy amigo del dueño, entonces por las noches podemos traer una computadora y vemos películas, no está permitido, pero no digas nada, ¡Ah, tal. qué guapo! Y ¡Wow! yo en mi mente ya pensaba yo, pero ¿cómo le digo a este hombre que yo me voy a ir, ¿sabes? Y al final pasan los 3 días y yo es que no tenía como cara para decirle que me quería ir porque no había nada objetivo de lo que estaba pasando esos días para yo irme, ¿sabes? ¡Wow! O sea, que te estaba encantando. Sí, que cuando lo estaba pasando bien, que estaba como teniendo amigos, etcétera, como muy raro, ¿no? Y claro, en algún punto ahí fue que yo dije, ah, vale, es que no era yo el problema, ¿sabes? Mm, Era este ambiente completamente tóxico en el cual estoy, ¿sabes? qué bueno. Y, y entonces, claro, esto que comentas tú resuena mucho por eso, porque ahí fue como que vi que no tenía necesariamente que ver conmigo, ¿sabes? Que igual muchos años ya estaban hechos y son los que estoy trabajando ahora, pero creo que es una lección importante, ¿no? Sí, lo pienso. Es como cambiar de perspectiva, ¿no? Eh, eh, Además es que es curioso porque si aplicamos todo esto a todo lo que nos pasa durante un día entero, como te viene un problema, ¿no? Y puede ser súper caótico el problema y decir, madre mía, ¿ahora qué voy a hacer? Si paras un momento y cambias de perspectiva, a lo mejor te das cuenta que realmente ni siquiera puedes controlar ese problema. Claro, ¿Sabes? Realmente yo no podía controlar a las personas, o sea, yo no podía caerles bien a todo el mundo, ni siquiera podía pretender encajar, aunque quisiera, ¿no? Luego también había pensamientos, por ejemplo, de muy prácticos que realmente no me... Por mucho que me hacían daño, una parte de mí los veía un poco... Digo, pero si yo no soy así, ¿sabes? Digo, por ejemplo, algo muy, muy fuerte, mi pelo rizado, ¿no? Y tengo el pelo rizado y me encanta y doy gracias por él y agradezco. Pues se metían con mi pelo. Entonces, pero si es muy bonito. Bueno, pues en ese momento de la vida, pues, tío, todo el rato, pelo fregona, tal. Entonces yo me iba a mi casa y decía, joder, pero si a mí me gusta mi pelo. claro, ¿Sabes? Es como, no sé, vale, no te gusta a ti, pero a mí me flipa. Entonces es como, no lo voy a cambiar porque, pues nada, pues cambio de perspectiva y digo, pues bueno, si no te gusta, entonces yo voy a intentar no tomarme mal ese comentario, claro. ¿sabes? Entonces así con muchas cosas. Pero es que es verdad que ahora que hablo contigo, me doy cuenta que desde muy pequeña he sido como muy consciente de muchas cosas que me pasaban o que pasaban a mi alrededor, muy, muy enfocada a la espiritualidad, a las energías. Entonces yo y soy una persona muy sensible. Entonces es verdad ¿En que qué sentido? creo que en todos. A mí
me gritabas, o un profesor me gritaba, yo me ponía a llorar. O sea, yo veía todo lo que pasaba en mi casa y yo lloraba. Yo me acuerdo de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Yo veo ahora mismo un anuncio de la tele, que no veo la tele, pero de pronto veo un anuncio y me quedo así como a ver qué pasa, ¿no? Como no veo la tele, cuando me pongo un anuncio o lo que sea, me quedo como embobada. Parece que no he visto esa caja nunca y me quedo como abducida. Entonces me quedo ahí un rato y si ese motivo me pongo a llorar. Claro. Es como que tengo una sensibilidad. Yo, a ver, te parecerá muy loco, pero yo miro la luna, me parece tan bonita y me pongo a llorar. ¿Sabes? Tanto como para lo bueno, ¿no? Para emociones como incluso para lo malo, de tristeza, me ha hablado mal, ¿no? Es como, y esa sensibilidad han intentado romperla, ¿no? De no seas tal, pero es algo que siempre ha ido conmigo y no he intentado nunca acallarla, ¿no? Porque como que desde muy pequeña tenía claro que desde el amor y desde el respeto tenía que ser fiel a lo que yo sentía. Esto no quiere decir que yo soy así, no me cambies. No, para nada. Sí, ¿Sabes? esa cosa que hace la No, gente para cuando nada. te tratan mal, pero tú me tienes que aceptar porque es así, Cris. Es como, pero ya va. Claro. Es como, yo estoy abierta al cambio, ¿sabes? Pero a la evolución, al cambio, ahora tiro para allá. No soy de ideas fijas, ¿sabes? Yo me abro, exploro. No me quedo en porque esto es así, le doy vueltas. No tantas para no volverme loca, ¿sabes? Porque al final no controlo nada. Es algo que he aprendido, ¿no? Yo no controlo nada desde muy pequeña, ¿no? Me daba cuenta que independientemente de lo que pasara en mi mente, la realidad iba a ser otra. Entonces intentaba no controlarlo. A veces peco y a veces he pecado, ¿no? Pero muchas veces, y ahora casi más porque me dejo llevar por mi intuición y me dejo llevar por eso, es como, confío. O sea, es que en mi vida es muy de confiar, muy de encuentro trabajo de un día para otro, me pasan cosas como muy, muy locas para muchas personas, pero es como, es que solo a ti te pasa. Digo, A ver, por es que ejemplo. le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que estamos más para controlar todas las situaciones que no dejamos que la vida nos sorprenda, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, hace poco, hace un año, encontré mi trabajo actual. Pues yo estaba en el paro porque yo le decidí, quería como mi tiempo para mí, el desarrollo, mis proyectos, mi meditación, bueno, un montón de cosas que emprendí y que me encantan y demás. Entonces dije, vale, pues cuando se me acabe el paro me empiezo a trabajar. Ujú. Claro, por mi entorno era como, Cris, se te acaba el paro mañana, ¿sabes? Es que literal, el mes que viene no vas a cobrar. O sea, ya está, ya se acabó tu fantasía, tu mundo tal. Entonces, claro, yo digo, yo sé que voy a encontrar trabajo porque estoy haciendo algo para encontrar trabajo, estoy moviendo energía, estoy haciendo entrevistas, pero sin agobiarme, ¿sabes? Y de pronto, en una publicación de Instagram, estamos buscando integradores sociales. Pincho, enviar currículum al día siguiente. Oye, he visto tu currículum, me gusta. ¿Te apetece tener una entrevista? Bueno, la entrevista al siguiente día ya tenía trabajo. Wow, así. Así. Pum, pum. Pum, pum, pum. Claro, todo mi entorno estaba sufriendo. Porque era como, ¿qué va a hacer? No sé, no tal. Mira, ha tenido entrevistas y le han dicho que no. Joder. Pero es que, incluso, te soy sincera, y una semana antes me estaba como agobiando su agobio, ¿sabes? Era como, Claro. ay, joder. Sí, igual es que yo no me estoy dando cuenta de algo, tal vez. Igual yo no me estoy dando, eso es, igual no me estoy dando cuenta de que, pero claro, lo que yo confío, lo que tengo dentro, ellos no lo ven. Entonces, y fue como wow, y todo el mundo se quedó wow, ¿no? Porque yo desde fuera parezco una chica muy cabeza en las nubes, Sí. ¿sabes? Como muy volátil, Sí. muy, ¿sabes? Es como confía, no sé qué. Claro, pero lo que mucha gente no sabe es que yo dentro de mí tengo trabajado muchas
Eh, muchas seguridades, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas... Al confiar es porque... Cuando yo confío es porque realmente dentro de mí no tengo el miedo al no tengo miedo al rechazo, no tengo miedo a fallar, no tengo... ¿Sabes? Entonces al final me dejo llevar de una manera más fácil porque aunque parezca que no, en mi mente tiene sentido y lo bajo a tierra. ¿Sabes? Bajo a tierra y soy consciente de que tengo que trabajar, de que tengo que pagar mi renta, de que tengo que cumplir con unas obligaciones, que lo hago encantada, pero aparte, ¿por qué si hago todo esto no lo hago de una manera divertida, jugando? Claro, ¿Sabes? sí. Incluso en el trabajo, cuando se me presentan retos importantes, porque trabajo con personas, trabajo con un peso al final, yo tengo siempre dos formas de tomarme las cosas. O a la tremenda, o de una manera más fácil. Y dices, ¿cómo te tomas eso más fácil? Es imposible. No, es que es posible cuando confías. Uh-huh. Cuando dejas que el control no lo tienes tú, sino que se desarrolle en un mar de posibilidades. Y cualquier situación que pase, me adapto. Y soy consecuente. Sé que estoy hablando de muchos términos, Sí, ¿sabes? sí, Son sí. muchos términos, muchas cosas. Pero cuando aplicas esto en tu día a día, cuando realmente eres consciente y lo aplicas, rollo de me voy a levantar esta mañana dando gracias, por ejemplo. Yo siempre me levanto agradeciendo. Y a lo mejor se me cae el café. Mi primera reacción es, joder, encima llegas tarde. Claro. ¡Joder! ¿Cómo voy a fluir aquí? ¡Ah! Vale, pues ahí es como... se me ha caído el café. O sea, reírte de la vida de... bueno, pues lo tengo que limpiar. Es lo que toca, ¿sabes? Es como, joder, se me ha roto mi taza favorita. Bueno, ahí trabajo el desapego, ¿sabes? Es como, vale, pues no pasa nada. Es verdad que todo lo que hablo y lo que digo son muchos años de trabajo interno, ¿sabes? Mucha dedicación hacia cómo yo veo el mundo y cómo decido adaptarme a él. Franz, párame porque estoy hablando y me das carreta y entonces te salto de una cosa a otra. No pasa nada, no pasa nada. O sea, no hay como una estructura previa, ¿sabes? En fin. No hay una estructura previa, No, ¿sabes? total. Yo voy midiendo, ¿sabes? Sí, no, está bien, está genial, pero es como que... Yo tampoco puedo como... Me pongo a hablar, pero fréname. No, yo creo que... o sea, es muy bonito y tal vez... Claro, mucho que tenga que ver con el paradigma más convencional, ¿no? Que tiene que ver con ese no pensar desde la abundancia, tal vez, porque de alguna forma lo que yo siento que estás diciendo es como eso de rollo, o sea, la abundancia en el sentido de esa como confianza de que pase lo que pase, tú vas a estar bien, ¿no? Es un poco lo que me transmitiste. Y igual como la creencia desde la perspectiva de, ¿cómo es que era la palabra? El inconsciente colectivo. Uh-huh. Piensa más en el miedo, ¿no? O sea, es como que... No, el miedo es importante porque como que te activa a resolver, ¿no? Total. Y sí, o sea, sí es cierto, esa energía te va a dar eso. Pero igual tú como que los ves desde otro lugar, ¿sabes? Como que no es necesario eso para igual tú accionar a hacer las cosas que necesitas, ¿sabes? Claro. Que tiene que ver mucho también con... A ver, si tú estás trabajando para resolver un problema, que tú piensas que eso no va a salir bien, eso puede ser un impulso, pero es un impulso que es como negativo para el espíritu, ¿sabes? Porque hay como un daño interno que te estás haciendo y desde ese daño como que estás trabajando, ¿sabes? Y siento que tú tal vez como que te diste cuenta que eso no funcionaba para ti, ¿sabes? Y
a ver, conmigo resuena porque tampoco es algo que funciona, ¿sabes? A mí viene más del lado de la culpa, tal vez. Y, y la culpa ya siendo muy inmovilizante, pues. Mucho, muchísimo. Porque es mucha desvalorización. Y aunque sí hagas, eh, o por lo menos para mí, no es ni siquiera, no es lo más óptimo, ¿sabes? No es lo más, no es lo más óptimo ni lo que te acerca a lo que es más eh, bueno, bello y verdadero, ¿sabes? Ujú. Em, Porque probablemente si tú hubieses actuado desde ese lugar, no estuvieses trabajando donde estás ahora, ¿sí? En otro sitio donde igual te sentirías menos apreciada, menos libre, menos comprendida y tal, porque es como lo que necesitas, ¿sabes? Como cuando estás con alguien en una relación y te das cuenta que eso igual ya no es, pero no lo dejas porque tienes miedo a estar solo, ¿sabes? Ujú. Sí, además, todo lo que digo parece idílico. Pero, claro, pero no lo es. O sea, detrás de hay un sufrimiento, ¿sabes? Hay una deconstrucción para construir. Porque al final nada es perfecto, pero hay que aceptar que no es perfecto. ¿Sabes? Yo tengo días malos y yo sufro. Pero ¿desde qué lugar lo hago? Permitiéndome hacerlo, permitiéndome sentir, permitiendo que eso ocurra. Es importante ser consciente de eso. No es todo, todo va bien. No es que todo vaya bien, es cómo lo enfocas. ¿Sabes? No se trata de... pues en verdad creo que todo el mundo venimos aquí a, a vivir, ¿no? La experiencia de vivir, de ser humano, pues como llevarnos un aprendizaje o un aprendizaje continuo, ¿no? Pero creo que todos buscamos la felicidad de una manera u otra, ¿no? La paz. Y, y lo que has dicho tú antes de la culpa me parece algo básico, porque al final parece que venimos a este mundo como a vivir en culpa. Y es muy fuerte porque desde muy pequeños... Eso está súper inculcado, pues. Sí, Eso es como sí. Es el como... rollo que debería moverte, Sí, pero sí, no realmente, ¿sabes? total. Es muy fuerte, ¿no? Porque incluso cuando eres pequeño, tienes frío, a lo mejor tu madre te dice, ponte la chaqueta. A lo mejor tienes calor, quítate la chaqueta. Llegas a un punto en el que tú le vas a preguntar a tu madre, mamá, ¿me puedo quitar la chaqueta? ¿Sabes? Ni siquiera puedes pensar por ti mismo porque es como, mamá, ¿puedo hacer esto para que no te molestes? Porque si te quitas la chaqueta y hace frío, tu madre te va a regañar. Te va a decir, ponte la chaqueta que te vas a enfermar. ¿Sabes? Claro, sí, es mucho desarrollo, pues, y la educación también va totalmente por ahí, porque es como una figura de autoridad muy potente que te está dando como la verdad última, supuestamente, de las cosas, y no es un diálogo, no es un diálogo de, vale, descubramos juntos progresivamente cuál es la verdad, porque la verdad, por lo menos para mí, se desvela progresivamente. Esto lo dijo un filósofo que no me acuerdo cuál es, pero que no dice tanto que la verdad es como algo objetivo que está ahí fuera ya, sino es un proceso de constante desvelamiento, ¿sabes? Y el desvelamiento es infinito. Total. Infinito porque aquello que no sabemos, nunca sabemos qué tan grande es, ¿sabes? Eso es. Nada más lo sabe Dios. Eso es. Y sí. Sí, total. Entonces, desde muy pequeños venimos como programados, ¿no? Nos programan de alguna manera y ya cuando empiezas a ser adulto es cuando ya tienes un poco de discernimiento. No lo he dicho bien, lo sé. Discernimiento, creo que es la cosa. Gracias, sí, eso es. Esa es la palabra que buscaba. No me la hagas repetir porque saldría mal, No ¿sabes? pasa. Estaríamos 2 horas intentando que yo dijera esa palabra y no. Entonces, creo que es importante que cuando ya empiezas a crecer, empieces a cuestionarte, empieces a pensar por ti mismo, a ver si las cosas que realmente te han dicho que son malas realmente lo son. Investigar, ¿sabes? Claro.
mi punto fuerte siempre ha sido la investigación, pero desde, fíjate que ni siquiera de leer libros, de pensar en eruditos, de tal. No, mi investigación ha sido como hacia adentro, hacia probar. Es como si cojo esta fruta, me gusta, no me gusta, pues la próxima vez no la pido. ¿Sabes? No me leo un libro y digo, este sabor, ¿sabes? Esta fruta tiene este sabor. Y cuando la comas, no sé qué. Es como que poco a poco mi vida va mucho enfocada al autodescubrimiento, a ver cómo esto sí, esto no, esto me sirve, esto no. Esto a lo mejor me ha servido hasta ahora y de ahora en adelante ya no. ¿Sabes? Es como invito mucho a ese autodescubrimiento crítico de uno Sí, mismo, ¿no? Es total. importante. Sí, no. Ahora, tú tienes la ventaja que parece como que tu alma o tu esencia ya venía como programada así, ¿sabes? Que probablemente Sí, de una serie incontable de viajes en el pasado, como que ese ha sido un poco ya el camino te viene más de base. Y puede igual ser. otras personas en esta vida es que como que Ujú, empiezan a descubrir eso de alguna manera, ujú. ¿sabes? Y es como que acabas de descubrir algo increíble y es como, wow, Total, quiero total, contarle total, a todo el total, mundo total. de este De, rollo, ¿no? de hecho, creo que es que es muy fuerte. Es verdad que estoy muy de acuerdo con las vidas pasadas y pienso que realmente que lo pienso, pero todo me lo pongo en duda, ¿no? Pero pienso que puede ser que haya vivido en otras vidas, tal, todo este desarrollo. Pero hay algo muy bonito y es el despertar de la conciencia. ¿Qué significa eso? El despertar de la conciencia es como cuando empiezas a ser consciente de el mundo que te rodea. Y puede ser que esto te pase de un día para otro, que a lo mejor tengas 40 años y te pasa, ¿sabes? Puede ser que desde pequeño lo sepas, que lo notes, que lo percibas y no sepas qué es. Pero para mí, por lo menos, e insisto, yo no he leído muchos libros, ni igual esta teoría ya existe y todo eso, ¿sabes? Da igual. Pero es como que de pronto tu vida está cambiando porque eres consciente. Eres consciente de la naturaleza, eres consciente de tu cuerpo, eres consciente de las cosas que comes, que dices, uy, esto creo que no me hace bien. Eres consciente de el mundo en el que vivimos que está manipulado. ¿Sabes? Empiezas a pensar como por ti mismo, sales un poco de la programación establecida y creo que ese despertar de la conciencia va un poco, puede ser que se dé en tu vida, puede ser que no, pero si se da, creo que va, es maravilloso darle la bienvenida. Hay mucho cambio en ese despertar de la conciencia. Habrá cosas buenas y cosas malas, que no digo que sean cosas malas, sino que sean cosas que te sean a lo mejor diferentes a lo que estás acostumbrado, ¿no? Claro, sí, a lo que ya pen- tenías preestablecido como lo que creías que era bueno. Justo. Sí, cuando dijiste eso, como pensé el otro día que iba en el metro, creo que escuchando música o algo, el otro día fue ayer, pero... Bueno, tus otros días fue No, ayer, pero es fue que yo, otro día, ¿no? mi Pero, otro día pueden remontarse a años. Yo claro, digo, el otro día y me dicen, eso fue hace 3 años, Chris. te lo juro. Bien que fue ayer. Y como que de repente como que me quité los audífonos, como que así como viendo tal, como a la gente, ¿no? Y como esa metaperspectiva de repente como observar a todo el mundo y como yo me preguntaba, yo como, pero ¿será que todo el mundo como que, no sé, se está dando cuenta como lo loco de toda la situación, ¿sabes? Que es como muy normal, bueno, que se vas al metro, te sientas y tal, hasta tu parada, ¿no? Pero yo estaba como que veía a todo el mundo lo que estaba, como que todo el mundo como en los móviles, como que todos estamos muy distraídos, como que estaba como esa energía, por un lado ese, y otra vez como la energía misma de la gente del metro, o sea, más allá de la distracción, que era como de bastante baja vibra, sentía yo, eh, y no sabía muy bien si era por como un contrato social preestablecido de que si hay mucha gente y no nos conocemos, ahí tiene que haber como una incomodidad, ¿sabes? De como que, vale, somos desconocidos y tal, entonces hay que como que guardar unas apariencias, ¿no? Está mucho ese rollo, güey. Y yo lo veía así, yo como que, yo me preguntaba, yo, ¿cuánta esta gente habrá tenido estos momentos, ¿sabes? De como que paras un momento a observar así realmente la locura y la magia de la vida, ¿sabes? De que esto está pasando ahora mismo y de que tenemos esta oportunidad de
por lo menos para mí, mira, que me subo unos metros, llego aquí a un sitio en 10 minutos y es una locura, en verdad, ¿sabes? Sí, 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 Que mi total, antepasado total, esto hubiese sido como magia, ¿sabes? total. Y, y todas esas diferentes capas, pues, y como que resuena un poco, como que me recordó bastante a eso. Y, claro, y lo otro que es lo que decía es un poco como lo de cuestionar lo que viene dado por la sociedad, ¿no? Que por lo menos a mí me pasó eso hace 3 4 años, que estaba viendo muchas depresiones en ese momento y me acuerdo que vi algunas charlas que hablaban sobre psicodélicos y como que el uso que se le podía dar para tratar temas de depresión y tal, y por lo menos para mí ese momento fue como dije, no, pero a ver, o sea, es que las drogas son malas, ¿sabes? Ujú. Y yo como que, mira, esto no, realmente no. Y fue como ver algunas charlas de gente que yo respetaba, creo una de Jordan Peterson y otra de Nolan Griffin, eh, como que un psicólogo y un investigador norteamericanos, ¿no? Y, y como te explicaba muy claramente, como que, oye, no, ya va, hemos descubierto que aquí hay algo importante que a esta gente le está haciendo mucho, mucho bien, ¿sabes? Ujú. Que tienen como estas experiencias que suelen ser, le llaman místicas o religiosas o espirituales, Ujú. y que de ahí la gente reporta cambios importantes en su vida que no generan adicciones, como generan los tipos de sustancias que la gente sufre bastante, como el alcohol, el tabaco, la cocaína, la heroína. Y, y claro, recuerdo para mí eso me voló la cabeza porque yo como ponía todo en el mismo lugar, ¿sabes? Como que no, Ujú. es como todo lo mismo y todo es súper malo, ¿sabes? Ujú. Y si haces esto una vez vas a terminar debajo de un puente inyectándose ¡Ah! así, ¿sabes? Como que, Te entiendo, sí, te ¿sabes? entiendo. Como que, y yo como, bueno, pues igual hay algo aquí, ¿sabes? Wow, Y, y bueno, y no fue un día para otro tampoco, fue como yo escuchar eso y yo, no sé. te entiendo. Y fue como leer, investigar y tal, y yo dije, pues que no puede ser que esto sea así, ¿sabes? Porque si no todo el mundo lo supiera, ¿no? Esa era mi idea y me di cuenta que no, ¿sabes? Y después verlo desde otro punto de vista, sobre todo en tradiciones, sí, muchas sudamericanas, ¿no? Diferentes tribus indígenas con el ayahuasca, con las setas, em, que no lo ven como drogas ni siquiera, sino como un tipo de medicina para el alma, que, que obviamente no debería ser y no creo que sea algo de lo cual tengas que depender, pero sí que puede ser una ayuda para muchas personas. Pues en ese momento para mí fue importante darme cuenta de eso para después experimentarlo por mi cuenta, ¿sabes? Y hace 3 años que probé un par de veces las setas y en ese momento me ayudaron mucho a curar traumas puntuales y tampoco me quedaba como la idea de que quiero hacer esto todos los días porque Es muy subjetivamente potente, es es muy muy potente y fue como, potente, vale, sí. pues, vale, hice esto 2 veces y no lo volví a tocar por 10 meses o así, pero fue muy, muy sanador, ¿no? Y claro, me voló más la cabeza porque dije, pero entonces, ¿por qué esto está tan demonizado? ¿Sabes? ¿Y qué pasa, no? Claro. Wow. Em, yo, mm, si te soy sincera, si te soy sincera, em, creo, y bueno, con muchos estudios lo demuestran, ¿no? Que em, es, bueno, la medicina, porque yo lo llamo medicina, son activadores de la conciencia, te abren la conciencia. Entonces, es verdad que te podría decir mi experiencia con los psicodélicos, no es que sea muy extendida, pero por ejemplo, sé y ya no solo en mí misma, sino en muchas personas que tengo alrededor, he visto un cambio muy radical a la hora de tomar a lo mejor muy poquito de setas y ver un cambio a los 3 meses, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, una apertura de mente, un desarrollo que no te deja indiferente, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hoy en día yo creo que está como, aún no lo tienen muy estudiado, por eso lo demonizan tanto, ¿no? Y ya no solo muy estudiado, sino que tienen miedo a lo desconocido. Y creo que es un gran desconocido para muchas masas, ¿no? Para nosotros, Occidente, pero es un gran conocido para muchas otras personas.
que se llevan haciendo desde, pues se lleva haciendo rituales, se lleva utilizando esta medicina de manera no lúdica, Claro, sino espiritual, para elevar la conciencia, para equilibrar. Entonces, cuando escuchamos de las setas, la ayahuasca, incluso el LSD, que es químico, lo relacionamos directamente al salir de fiesta, la claro, juerga. claro. Entonces, creo que por ahí va el hecho de drogas, no, es malo, ¿no? Pero porque creo que es tan importante, ¿no? La desinformación que hay detrás de todo esto, de cómo se utilizan, por Sí, ejemplo, y sobre todo la poca información que se da de los resultados, ¿no? Y esto va muy un poco acorde a que igual hay personas que no les interesa que una gran mayoría de la población tenga un despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque entonces acabarían las guerras. ¿Por qué? Porque entonces no podrían manipular como están manipulando. De hecho, en la época del paz y amor, realmente hubo una época en la que los jóvenes no querían ir a la guerra. Entonces, de hecho, cuando hay un documental por ahí, no sé cómo se llama ahora mismo, pero habla del LSD cuando se descubrió y cómo se estaba empezando a utilizar de manera terapéutica y demás. Cuando empezó la gente a tomarlo, realmente se notó un cambio en la sociedad muy grande. ¿Y qué pasó? Que los jóvenes no querían ir a la guerra. Entonces, el presidente que hubo en esa época dijo, uy, ¿cómo que no quieren ir a la guerra? ¿Sabes qué está pasando aquí? Pues vamos a prohibir esto. Porque claro, si lo prohíbo y digo que es malo, al final no lo van a tomar, le meto miedo, y claro. el miedo es control. Entonces al final creo también, aunque ahora mismo estamos en una era en la que mucha gente está despertando y que puede despertar, el despertar de la conciencia, ¿no? El ser consciente en lo que estamos hablando antes, se puede llegar a tener incluso sin tomar esta medicina, Total. pero, pero cuando la tomas realmente ves un cambio sustancial. Sí, O sí, sea, es lo que estás hablando es rápido. de la época de la guerra de Vietnam, ¿no? Y Estados Unidos y Justo. la época de la contracultura y después con lo que ya con Nixon y la demonización de todo este tipo de sustancias. Y claro, eso en esa época era posible porque no había redes sociales, ¿no? Entonces era muy fácil, no era muy fácil, era si el mensaje era completamente controlado sí, por las televisiones, los periódicos y los medios, ¿no? Y claro, la diferencia es que ahora se puede ver eso, ¿sabes? Ahora Mm, podemos ver muy claramente cuando se intenta hacer eso, porque como hay formas de que haya otras narrativas por las redes, tú ves el choque justo. de ambas cosas. Me acuerdo que yo lo vi clarísimo cuando empezó todo el tema del COVID, ¿no? Y todo esto. Y bueno, tenemos que encerrarnos y tal, y esto es súper peligroso, tal, pero después pasaron los meses y era como, vale, pero no es tan peligroso como inicialmente nos habían dicho que era, vale, sí es algo importante, pero no se va a morir el 30% de la población, ¿sabes? Mm, Es menos del 1% y tal, igual lo podemos manejar de una forma consciente sin tener como que todos tener que ir recluirnos y separarnos de todas nuestras personas amadas, ¿no? Pero claro, ya esa narrativa estaba como impuesta y la seguían imponiendo ahí, pero tú podías ver que había gente que decía que era una locura y eventualmente nos dimos cuenta que igual la verdad no estaba en el miedo absoluto que se estaba vendiendo, pues. Y para mí fue muy loco ver que el, las restricciones del COVID terminaron en lo que, no sé si te diste cuenta, cuando empezó la guerra de Ucrania. En lo que empezó la guerra de Ucrania, de repente se dejó hablar de Omicron y de las diferentes variantes, tal, y todo era la guerra de Ucrania y todo eso, y de repente se quitaron las restricciones de repente y tal, y yo, pero ya va, no. O sea, yo como lo que me sorprendía de cuando vi eso fue como, pero ya va, no es que de repente el COVID ahora es menos dañino de lo que era hace una semana, pero ahora de repente esto es lo único importante y, a ver, la guerra de Ucrania es importante, pero quiero decir, si lo del COVID era importante antes, debería seguir siéndolo ahora, ¿sabes? O es que igual había un interés de darle, potenciar esto mucho más de lo que realmente era, y no es como que no lo fuera, y obviamente yo sí creo que el coronavirus existe y tal, y que eso no va por ahí, ¿no? mm, Pero era como, ¿a qué le estamos dando tanto volumen, ¿sabes? justo. Era
muy, muy, muy loco. Y con el tema de los psicodélicos, ¿no? Claro, también yo creo que hay gente que no debería tomar, porque, a ver, hay gente que es verdad que no le sientan bien, y eso, y tampoco creo que necesariamente todo el mundo deba tomar, pero simplemente que eso esté disponible culturalmente para las personas que Mm, realmente quieran explorar eso, ¿sabes? Porque igual, o sea, por lo menos para mí, la meditación también ha sido un camino mm. muy poderoso. Y yo siento que también hay mucha gente que tiene transformaciones muy importantes a través de la meditación y pues igual ellos no sentían que necesitaban esto para depurar nada, ¿sabes? Pues fíjate, yo creo que a todo el mundo le vendría bien, pero existe la microdosis. O sea, cuando hablamos de tomar, por ejemplo, vamos a centrarnos en setas. En las setas, los alucinógenos, cuando tú las tomas, lo que te produce es un tipo de variación y una alucinación. Y puede ser que veas muchas cosas, desarrolles mucho tu creatividad, pero ahí va al punto. Cuando tú tomas esas setas de primeras, tienes un viaje, puede ser intenso, menos intenso, increíble, a lo mejor muy, muy duro, dependiendo de lo que tengas que sanar. El trabajo de las setas no empieza en ese proceso, o sea, empieza en ese proceso, pero se desarrolla con las semanas después, cuando se asientan. Entonces, hay personas que a lo mejor no quieren vivir una experiencia psicodélica, porque dicen, no, esto no es para mí, pero se pueden tomar de manera gradual, incluso en terapias, lo dan en terapias, microdosis de setas durante 21 días, por ejemplo, o siempre se dice 21 días, pero X, ¿sabes? Entonces, creo que incluso tomándolas poquito a poco, el cambio es abismal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? Te das cuenta de muchas cosas que seguramente estabas haciendo mal y estabas poniendo energía ahí. Por ejemplo, antes te enfadabas por todo te irritaba y no sabes de dónde venía ese enfado. Pues yo te aseguro, con un tratamiento de microdosis de setas, que es que ni siquiera lo vas a notar, es como si te tomas una vitamina por la mañana. O sea, no es que cambie tu... no, nada. O sea, te la tomas, uy, no noto nada. Claro, pero es que con los días, a nivel emocional, se empiezan a notar las cosas. Pues todas esas barreras se empiezan a ver desde otra manera, se empiezan a caer, se empiezan a... Y claro, esto en diferentes personas tendrán un diferente impacto, pero todo lleva a la sanación. Sí. Bueno, yo es que no soy tan fan de las microdosis, pero puede ser. O sea, Sí, 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 no. puede A ser. ver, te lo digo A ver, tampoco... por experiencia. O sea, no te lo digo para aquí, un estudio que he leído. O sea, te lo digo por experiencia. Porque yo misma cultivo setas. Entonces, yo misma me puedo tomar unas setas X y poder tener un viaje súper visionario y súper tal. Pero hay veces que me las tomo en microdosis y simplemente noto un cambio incluso, no sé, de mentalidad, una apertura de mente, Sí, sí, una sí. mayor a lo mejor incluso... Hay un estudio que habla de eso, no me acuerdo cuando lo vi, pero es de eso, que medía diferentes estadios, no es, sino partes de la personalidad, y uno, como una parte de la personalidad, según este modelo de personalidad, el de las 5 personalidades, es la apertura a la experiencia. Y lo que ellos vieron es que en la investigación que hicieron, claro, hicieron como viajes potentes a la gente, y creo que había un terapeuta ahí y todo un rollo. Después de un viaje y tenía una experiencia mística, religiosa, que realmente era que la gente la autodescribe de esa manera, su apertura a la experiencia se abría, no sé, era una desviación estándar, pero no sé cuánto, no te me recuerdo cuánto es el nivel de porcentaje de eso, pero se mantenía en el tiempo. Después de medirlo, como un Ujú. año después, se podía mantener en el tiempo. Claro, yo creo que en mi experiencia sí lo he visto así. O sea, lo que me fue mucho, por lo menos para mí, esa primera vez que tomé Z fue ir a un trauma muy concreto, un trauma de una profesora que me trató muy mal con 8 o 9 años o así.
que me dijo que yo no servía para nada, que yo iba a repetir el año en la escuela en segundo grado, es como tía. Claro. Claro. Qué Y, presión, ¿no? En ese momento. claro, entonces yo era un niño y yo como que, vale, sí, esto soy yo, ¿sabes? Ujú. Y, y me acuerdo que en ese viaje fue solamente recordar eso desde otro lugar, no era ni desde el dolor, ni desde el rencor, era desde una compasión tan grande, o sea, por mí mismo y hasta por ella, ¿sabes? Wow, qué Porque bonito. no era, era como observarle y decir, vale, es que ella no sabía lo que hacía, ¿sabes? No Eso tenía ni es. idea de lo que me estaba haciendo en ese momento. Y tampoco tenía que ver conmigo. Y, y claro, por lo menos para mí eso fue estar horas llorando, pero de agradecimiento, ¿sabes? No era de tristeza, pues. Bueno, creo que también la tristeza se estaba drenando ahí, Ujú. pero era como de agradecimiento a ese punto en concreto. Y, y sí, o sea, creo que eso Qué fue bonito. muy poderoso. Me hace gracia como antes de empezar esto yo dije que no íbamos a hablar de esto y de repente Sí, como que... total, total. y de repente como que se desvirtuó todas mis palabras. Total. No, pero doy gracias porque hablemos de esto porque es un tema que a mí me encanta. Es un tema que como que mm, me encanta que la gente sepa, conozca y gracias por sacar el tema. Y si se ha tenido que sacar, creo que ha sido maravilloso que se sacara de manera Claro, espontánea, sí, yo es que como lo sentí y dije, bueno. vamos a hablar de ello, ¿sabes? Además con toda la naturalidad, ¿sabes? Al final creo que eso es importante. Y también me gustaría, ya que estamos en este tema, recalcar que es importante dónde se toman estas sustancias, ¿no? No en un Claro, el set entorno y de setting es fiesta. muy importante. Sí, es muy, muy importante y cómo hacerlo de manera consciente, sin mezclar nada. O sea, que realmente si alguien se anima a tomar setas o lo ha pensado alguna vez bueno, digo setas porque al final es algo que al final la ayahuasca, por ejemplo, o el peyote, tienes que ir a un sitio a tomarlo. Las setas al final las puedes tomar tú en tu casa, ¿no? Eh, pero si a alguien le da curiosidad, ¿no? Que, que lo haga de manera consciente. ¿Sabes? Que no sea de fiesta, que sea pues a lo mejor en la naturaleza, con gente de confianza, que no sea mucha gente, porque al final luego pasa algo como la conciencia colectiva, o incluso solo, que lo tomes solo, o sin, yo porque me encanta la naturaleza, ¿no? Pero incluso en casa lo puedes tomar, o sea, ahí... Sí, sí, depende. ¿Sabes? Sí, las veces que yo lo he tomado, que ahí siempre ha sido solo, luz apagada, tal, Claro, y cerrar los ojos y tal, y tratar de muy ir para adentro, pues. Bueno, claro. eso fue un rollo que yo pillé por un tío que se llama Terence McKenna, que él decía que eso es lo que había Eso que lo tengo hacer y yo que tal. probar, eso lo tengo Y, que probar. y dije, bueno, tal, claro, es que fue hace muchos años ya. Y era un momento donde tampoco tenía como muchos amigos, porque estaba todo el tema del COVID y tal, y muchos amigos que yo tenía como que se habían ido, no sé qué, tal, y yo dije, bueno, pues, Qué duro. pues aquí vamos, amigos. Vamos a probar a ver qué Sí, es sí. esto. Al final creo que algo que me he dado cuenta que me caracteriza es probar muchas cosas. Sí, ¿por qué no? ¿Sabes? A ver, hay cosas que inherentemente le digo que no porque que no resuenan con lo que yo soy y siento. Pero en este caso, como bueno, ya había hecho una investigación previa y tal, pues dije, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Y, y al final lo que vi, porque había una publicación creo que es sí, no se llama diario, una publicación científica se llama el Lancet, que hablaba como del potencial adictivo a las sustancias, ¿no? Estaba como que el alcohol, el tabaco, la cocaína, todo ahí, y lo medía como bajo dos varas, adicción psicológica y adicción física, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, la heroína también estaba ahí, todo, porque apenas la gente la prueba ya tiene una adicción física y como que si las pruebas unas cuantas veces y no consumes te puedes morir, ¿sabes? Como ese Wow, rollo, pues. Creo wow, que era con la heroína, pues, pero pues, sí, probablemente. wow. Em, Claro, y las setas estaban como abajo de todo y era casi que 0 y 0, ¿sabes? No era literalmente 0, pero era casi 0 y 0, ¿sabes? Y yo, no puede ser, ¿sabes? Entonces, yo desde mi propia experiencia, tal, viéndolo, tal, hice una experiencia que fue muy bonita, es fuerte espiritualmente, ¿sabes? Entonces, mi alma no quedaba como con ganas de ir a todo el rato a eso, sino más lo que tú hablas de integrar la experiencia, ver cómo puedo usar esto,
Sí, para cambiar tu mente, pues, para cambiarte a ti mismo, pues. ¿Y crees que a raíz de haber tomado las setas, tu vida ha cambiado? Ya no solo en ese momento de que hayas tenido un viaje. Sí, ¿Has sí. notado Bueno, que yo he algunas cambiado. percepciones... Sí, creo que una importante fue que redujo la cantidad de juicios que yo tenía ante la gente. O sea, yo Wow. como que... O sea, como que vienes dado ya con unas creencias, ¿no? Y creo que lo más normal es tú asumir de que lo que tú crees y piensas que es correcto, esa es la verdad, la verdad. Y lo que los demás deberían seguirlo. Y el problema es que ellos no se dan cuenta, ¿sabes? Y esa era como mi idea, ¿no? Y, y creo que fue en ese viaje o en el segundo que hice, que fue como un mes después, me llegó que no. O sea, como que podía ver a las demás personas y como que podían, ni siquiera era verlo, era como sentir como todos estamos marcados por esos fuertes condicionamientos que no sabemos si elegimos o no, pero que nos vienen dados de la vida y que, vale, esta persona se comporta así, y tal vez pensé en mi padre o mi madre o mis amigos, pero los veía cada uno y como que veía como que cada cosa que hacían sin que ellos lo supieran venía dado por el pasado, pues que los había influido. Wow. Y al sentir eso, es que no puedes juzgar, ¿sabes? Justo. Porque yo soy igual, ¿sabes? Justo. O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo de que mis conocimientos me han definido, ¿sabes? Y creo que es verdad que el trabajo espiritual es, mientras vas notando más esos condicionamientos, tu poder ver con qué te quedas y con qué dejas atrás, Ujú. pero a partir de ahí era como que entonces no quiero juzgar, ¿sabes? Y ese no querer juzgar me abrió a poder aprender más de las otras personas, ¿sabes? Porque antes como que era como que... Te cerrabas. Claro, yo no creo que Tu lo que tú me verdad. estás diciendo realmente pueda ser aquello que sea bueno para mí o bueno en general o verdadero. Sino yo tengo o sea, si tú me puedes contar lo que tú quieras, pero... Ujú. Sí, 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 sí. Yo tengo mi creencia establecida y... Claro, eso creo que sí es lo más poderoso, pues porque de ahí es que se me hizo mucho más fácil empezar a cambiar cosas, pues, Justo. y creencias y abrirme muchísimo más a cosas que yo no entendía o no aceptaba, em, a ser más abierto a te mudas de Venezuela acá y hay un feminismo muy diferente y a ser más abierto con qué perspectivas de eso me parecían que yo no entendía y empecé como a entenderlas, incluso aquellas cosas que acepto y que no acepto, no juzgar, ¿sabes? No, y no poner esas creencias como la barrera que me va a evitar conectar con la gente, ¿sabes? Yo quiero conectar con la gente o contigo, Ujú. porque siento que hay algo bello en ti y que con lo cual yo resuene, que eso tiene que ir más allá de tu fucking creencias, ¿sabes? Claro, Eso no es lo justo, importante. Las justo. creencias están aquí, pero eso otro está aquí, ¿sabes? O sea, es Eso como... es. Wow, pero creo que es la clave de empezar a construir, ¿no? Creo que es como desaprender para aprender, ¿no? Lo que acabas de comentar, ¿no? De decir, yo tengo estas creencias y ahora me abro a, a más posibilidades y que no es todo lo que yo pensaba como lo pensaba. Entonces, al final, eso es muy poderoso, Franz, porque al final, a raíz de ahí, como que se empieza a quitarse la culpa, a entender el proceso de tu familia, de la gente, ¿sabes? Ya no lo personalizas y ya no eres como el, dicho así feamente, como el ombligo del mundo, ¿sabes? Es Claro, como, no, si es que esto no iba contra mí, realmente es su herida que la está mostrando en mí. Por eso está tan enfadado. O sea, por eso me está hablando mal. Realmente no es porque yo sea mala persona. Es porque él tiene su pasado, su herida, ¿no? Entonces, entender eso total, total. es increíble, es fundamental. Quería también preguntar, como que habláramos o que compartieras con la gente, ¿Sí? sí, algunas experiencias así espirituales que te apetezca compartir. em, Sí, y bueno, también un poco comentar antes a veces
Sí, ¿de dónde lo vives? En plan... em, o sea, eres el tipo de persona que ve entidades, ves fantasmas, sientes energías, ves auras, como tú Mm. sientes, creo como que... como ir por ahí, ¿no? Em, vale, a ver, haré un breve resumen. Y es que yo desde muy pequeña he sido muy espiritual. He tenido como una infancia muy enfocada a la iglesia protestante, pero bueno, al final el amor de Dios y demás siempre ha estado como muy presente en mi vida. Aunque luego en mi familia no se diera eso, había más guerra que otra cosa, pero yo iba a culto, yo iba pues los pastores, cantaba en el coro con mi guitarra, estaba muy implicada en todo lo que se llama la fe, ¿no? Como que desde muy pequeña lo notaba y lo notaba muy ferventemente, ¿no? Luego crecí, me hice más mayor y toda esa creencia se fue transformando y se fue adaptando a mi modo de entender el mundo. Esto quiere decir que estoy muy de acuerdo con muchas religiones, con casi todas, porque al final tienen un denominador común, que es el amor. Y a raíz de eso, yo creo, o lo achaco, ¿no? A trabajar mucho mi espiritualidad y a raíz también de meditar, de encontrarme un poco, aparte de las emociones, identificar las emociones, desmembrarlas, meterme dentro de ellas, como sentirlas, incluso sentir las emociones o la energía que me rodea. Bien, voy a un sitio y noto si el ambiente es cálido, si no, si la persona que tengo delante me miente o no. Tengo como siempre he tenido un sexto sentido. Y ahora que estoy en un crecimiento personal y un autoconocimiento de mí misma, se me están mostrando una serie de... pues sí, una serie de situaciones que podrían ser anteriormente muy raras o me podían dar miedo porque lo relacionaba como a algo malo, como a Satanás, a magia oscura, a Ujú. creencias limitantes, ¿no? Como que no vayas por ahí, espiritismo, todo esto, ¿no? Era algo Claro. desconocido, uff, eso no. Tú en la luz siempre, ¿no? Y entonces me estoy dando cuenta que la luz engloba muchas cosas, ¿no? Y a raíz de empezar a canalizar y aprender a canalizar esta energía que tengo dentro, se me están mostrando cosas que a priori pueden dar miedo, pero que las acepto porque forman parte de un proceso y es un duro porque es duro, porque al final, pues ahora me meto en el ejemplo. Sí, sí, te veía que estabas ahí. Sí, justo hice una pequeña introducción para que no os diga, me pasa esto, ¿no? Claro. Pues a raíz de lo que pasó en Valencia, he podido, bueno, cuando hice el temazcal contigo, que hicimos Mm. el temazcal es una ceremonia chamánica, lo explico un poco, que realmente se hace en una especie de iglú. Puede ser de recubierta de una materia, pues no sé de qué lo suelen hacer. No lo sé. En este caso era de mantas. Pero hay iglús ya prefabricados que siempre están ahí firmes. Pues este iglú, yo nunca había hecho un temazcal y gracias a Fran, sí, gracias. Sí, Porque yo te llevé por esos caminos, ¿no? sí, me encantó, fue justo, wow. Justo tenía un viaje a Valencia y había pasado todo el tema de la Dana, entonces no pude ir y en cambio fui al temazcal. Me cogí mi furgo y me fui para allá. Nunca había hecho esta ceremonia y consiste en
agrupar un poco las energías y los elementos, tierra, agua, fuego y aire, en un espacio, el iglú, donde entramos una serie de personas y una chamana, lo podría decir en este sentido, una persona sanadora, un guía, guía la ceremonia, que consiste en entrar en ese iglú y antes de entrar se hace una hoguera y en esa hoguera se calientan unas piedras especiales en este caso. Y una vez entramos con una ceremonia y demás al iglú, pasan a entrar las piedras, que son las abuelas piedras, y se ponen en el centro, y luego pasa a entrar el agua. El agua que es bien intencionada y demás. Y se cierran las puertas y luego ese agua se echan encima de las piedras que están ardiendo. Entonces sale vapor. Y ese vapor es el que sana. Ese vapor no tiene nada más que a lo mejor un incienso de alguna hierba, como puede ser el romero o alguna hierba especial traída de Sudamérica. Entonces, luego la guía o el guía toca el tambor y canta el cántico. Y luego pues tú ahí empiezas pues a ver puede ser ese agobio, ¿no? Frente a estar encerrado. Sí, el calor o tal. El calor, toda la gente, es como, ¿no? Pero esa resistencia, pueden ser muchas resistencias a lo que puedas tener en la vida. Algo que se me ha olvidado mencionar es que cuando haces este temazcal lo haces enfocado a lo que quieres sanar. Y en este caso lo hicimos el día 1 de noviembre, que fue justo el Día de Todos los Santos. Entonces estaba un poco enfocado a sanar el linaje. Y aparte de el linaje, sanar, aparte de sanar... Linar el linaje. Sí, total, linar el linaje. Sanar el linaje, puedes sanar pues otras cosas, ¿no? Pues yo iba muy enfocada a lo que estaba pasando en Valencia. Todo el rato estaba pensando en esa catástrofe que ni siquiera en mi mente tenía cabida. A raíz de hacer la ceremonia, que fue muy intensa, fue muy bonita, yo sentí que abrí un canal que estaba abierto porque yo misma lo dije con mi propia voz, ¿no? He venido a sanar yo, mi linaje, pero aparte quiero ser un canal de sanación. Vale, pues las noches siguientes a esa ceremonia, yo no dejaba de ver a personas fallecer. ¿Despierta o dormida? Cada vez que cerraba los ojos. Yo pestañeaba y veía a una niña ahogándose. Se me pone la piel de gallina. Es que es algo que para mí fue muy duro porque no sabía por qué me venían ¿sabes? Esas imágenes cuando yo normalmente no pienso en eso. Y es que llegó a un punto, Francis, que me daba miedo cerrar los ojos. Me daba miedo porque era como, no quiero ver esto. ¿Por qué tengo que ver esto? Era como, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Qué fuerte. Entonces, algo que quiero compartir también, que creo que ha sido una de las experiencias más paranormales que he podido tener, fue porque en este viaje yo me quedé sola con la furgoneta, viajando un poquito por Castilla-La Mancha, que es muy bonita. Los molinos me sorprendieron, o sea, increíble. Pues en esta soledad yo veía a esas personas y no entendía el porqué. Claro. Estaba un poco abrumada. ¿Y podías dormir? O sea? No, o sea, no podía dormir, tenía que o bien redirigir pensamientos, o bien... Y ya cuando me quedaba dormida incluso soñaba, era como muy... Además yo veía resistencia, ¿sabes? Era como, joder, no entiendo nada, no entendía nada. Pues en una de las noches, que iba a hacer noche en una laguna súper bonita, que fui a ver el atardecer, todo muy idílico,
Había en este paseo unos artilugios de los típicos gimnasios que han puesto en las zonas comunes de los parques, Sí, que claro. te mueves como así o giras para Sí, la movilidad, sí. ¿sabes? Que son de hierro. Pues, tío, pasé por, de verdad, o sea, es que se me pone la piel de escarpia. Pasé por delante de uno de ellos que era redondo, además que solo había ese, Ujú. estaba solo ese ahí perdido, ¿no? Y justo cuando paso, eso se pone a girar. Claro, pero esto es durísimo, esto Eso tienes es que durísimo, darle, esto no se claro, gira así porque claro, sí. eso no, además como una, no sé llamarlo, pero tiene como algo para que tú puedas agarrarlo, un manillar, Ujú. y lo tienes que girar, ¿sabes? Entonces eso empezó a girar. Claro que eso está diseñado para hacer fuerza, o sea que eso no, el viento no lo puede mover, es lo que El está viento no diciendo. lo puede, eso es de Claro. hierro. Eso es hierro, puro Purra. hierro, puro. Puro hierro macizo. Y yo dije, ahí va. Digo, vale, bueno, sigo mi camino. Y luego ya dije, me miro, estaba parado, o sea, estaba parado. Y ella dijo, pues fíjate que esto si me llega a pasar dentro de, o sea, hacía, no sé, de 4 semanas, me hubiese cagado de miedo. Pues lo que hizo, no sé, como la valentía de girarme y decir, ve otra vez allí, ¿sabes? Retrocede, a ver qué está pasando. Igual es el viento. No existía, no había viento. Era imposible. Digo, no sé, que el mecanismo esté roto, lo que sea. Pues justo me fui acercando a ese aparato y empezó otra vez a girar. ¿Sabes? Mira, se me No, pone la piel de gallina. Se me pone la piel claro. de gallina. Y automáticamente no sentí miedo. Pero, o sea, miedo de este... ¡Oh! Pero sí que dije, aquí no me quedo a dormir. O Claro. sea, fue como, vale, pero no estoy preparada para tanto. ¿Sabes? De Obvio, alguna obvio. manera, o sea, no estoy preparada para tanto porque yo quiero ir gradualmente. Si existe algo que se me muestre que, yo qué sé, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues el siguiente fui a Valencia. Nada, pude ayudar muy poquito, ojalá poder ayudar más. Además, con esto animo a que la gente vaya a ayudar con lo que pueda, incluso emocionalmente, porque es muy fuerte lo que esas personas están viviendo, o sea, es muy fuerte. Y cuando volví del viaje, que también aún era muy potente, él ya lo había visto, ya era como más real, no podía dejar de cerrar los ojos y aparecérseme gente. Y era muy fuerte porque ahora ya había visto el lodo, ¿sabes? Ya había visto el escenario donde podía haber ocurrido las cosas. Anteriormente era mi imaginación y que no era muy diferente a lo que había visto, fíjate. Y esa noche dije, me rindo, ya está. Que vea lo que tenga que ver, que, ¿sabes? Que pase lo que tenga que pasar, porque yo no puedo seguir luchando con esto, porque no puedo descansar, no puedo, no. Y automáticamente cuando me dejé, ¿sabes? Cuando ya me resistía a eso, no de ¿por qué? No, ¿por qué estoy viendo esto? No, por favor, que pare, llorando, porque veía cosas muy feas, muy dolorosas. Pues automáticamente, Franz, empecé a sentir paz. Y empecé a relacionar que yo hacía una semana había abierto un portal de sanación. Y de una manera yo lo relaciono, porque para mí es real, como lo he vivido yo. Claro, es que si lo estás sintiendo, viendo, experimentando, es completamente real, ¿sabes? Claro, para mí. Y la única... Hablábamos antes, que tuvimos que cortar esto, de que te han dicho mucho que puedes tener la habilidad detrás de tus canalizaciones, de tus percepciones más sutiles de la realidad, de poder ayudar a las personas en procesos de curación, de pasar ciertos procesos emocionales, ¿no? Como... Justo. Tras esta experiencia, realmente me ha conectado un poco más con algo un poco más allá, ¿no? De lo que yo permitía verme. Pero como bien indicas,
en varias ocasiones, aunque me estoy trabajando mucho el tema de aceptarlo, ¿no? Y desde qué punto lo acepto, desde el no ego, ¿no? Ser un portal de sanación. Una vez un chamán muy querido por mí me dijo, Chris, lo que a ti te pasa es que tú coges el problema, lo solucionas y explicas cómo solucionarlo. Entonces eso hace que sea más fácil para los demás entenderlo y de esta manera sanar. Ujú. Aparte, él también me dijo que vio en mí un portal de sanación y al escucharlo un poco de los demás, ¿no? Y ver hacia mí misma, ¿no? A ese autoconocimiento que tengo hacia mí misma, de dónde viene todo eso. Y es que sigo mucho mi intuición. Es que hay veces que también quiero dejar un poco claro que yo he trabajado mucho mis heridas y he perdonado. Entonces me he quitado mucho la culpa y he mirado desde otro enfoque. Y todo lo que me hicieron mal en algún momento de mi vida lo he visto desde otro lado y no hay culpa o no hay rencor. Entonces intento todas las cosas hacerlas desde una intuición y desde un amor puro y ya no, me doy cuenta que es puro cuando es humilde. Ujú. Entonces, últimamente me pasa que hay veces que digo cosas a personas que noto, ¿no? Noto las energías, noto las vibraciones, pero ahora va un poco más allá, va un poco a que noto si te doy un abrazo, soy capaz de traer paz a esa persona a la que abrazo o incluso pues contigo el otro día, ¿no? Sí, 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 que viniste aquí de visita. Que, por favor, perdóname si te ha podido sentar mal o No, 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 no. porque Claro, es que era la primera vez que quedábamos, como aparte de la vez que nos conocimos en Danza Consciente. justo, Y claro, es verdad que vinimos acá, meditamos, ¿no? Y tú como que me dijiste, oye, tengo algo que decirte, tal. Y, y al menos, o sea, para mí, por lo que comentas de la capacidad o el potencial que podías tener poniendo esto al servicio de los demás, o sea, para mí es real en el sentido de que en ese momento, claro que tampoco te conocía mucho y nunca habíamos como hablado a nivel de nuestras heridas, ¿no? mm, Sino todo había sido mucho más como el universo, el amor, o sea, es verdad. como que tú me dijiste, oye, tengo algo que decirte, tal, y fue muy auténtico, o sea, en el sentido de que yo no sentí que había juicio de tu parte hacia mí, lo que me estabas diciendo, que claro, que podría no ser así, tú podrías llegar y decirme, he visto esto, Mm. y si me lo dices con juicio, aunque yo sienta que es real, ya para mí como una superioridad moral ahí, ¿sabes? Viene esta tía, tal, con toda esa estética, todo el rollo hippie, y de aquí a A ver qué me va a soltar esta piba. claro, a dársela de queso. Claro, normal, 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 claro. Pero yo no sentí eso, ¿sabes? Porque no sentí juicio en lo que estabas comentando. Y, y para mí eso fue fundamental. Y en particular me acuerdo que me dijiste como que, joder, siento como mucha culpa, mucho juicio hacia ti mismo, como mucho dolor, mucho tal. Mucha Y yo dije, tristeza. wow, claro, mucha tristeza. Mm, Y razonado porque yo era como, vale, sí, sí, eso es lo que llevo, sobre todo, bueno, cargando de una vida entera, pero que en ese momento llevaba unas semanas como muy, como saliendo de eso, pero todavía muy en eso. mm, Y, y bueno, que después aparte ha sido lo que he trabajado para bien en los procesos más recientes, cuando me fui al retiro de hombres, que fue muy sanador, la ceremonia de Temazcal, antes que también hubo una ceremonia de setas previa a eso. Y, y sí, o sea, yo siento que es real que tienes algo ahí que puedes desarrollar y que si lo sigues trabajando desde justamente eso que yo vi, desde la humildad, el no juzgar, el respetar el proceso de la persona y también transmitir que al final tampoco tú sabes si estás en lo cierto, ¿sabes? Y eso también me lo justo, dijiste, ¿sabes? justo. Porque uno siempre puede tener una intuición, pero capaz no es Mm, exactamente como es o no es
como, o si hay algo pero no estás sabiendo bien qué es y no lo transmites bien, no sé qué, y que la persona también entienda eso, creo que es importante, pues. Justo. Además, creo que cuando me dejo llevar por mi intuición, creo que se dan mucho esos patrones. Entonces, si viene desde ese lugar, se dice. Si viene desde otro lugar, no se dice. ¿Sabes? Es como que hay algo que es como, dilo, confía. ¿Sabes? Dilo con naturalidad, con lo que tú eres, ¿no? Porque al final es algo que igual esa persona necesita escuchar. Y a lo mejor no necesita escuchar en ese momento o no lo va a entender en ese momento, pero va a formar parte de algún proceso, ¿no? Y claro, poco a poco estoy desarrollando un poco esas habilidades que bueno, que anteriormente podría tenerlas, pero no era tan consciente, pero ahora poco a poco las integro, las voy entendiendo. Es como que de alguna manera estoy equilibrando el pensar con el decir y con el hacer. Que creo... Sí, vuelve, ¿no? Es como... Sí, es que hoy justo se lo he dicho como 3 o 4 veces. Claro, es que lo dijiste hace rato y aparte el interín que hicimos para ir al baño y tal, le estaba leyendo yo una poesía que yo escribí antes de esta conversación y literal en la poesía yo también decía lo mismo, ¿sabes? Entonces es una sincronicidad que es como, vale, pues. Total, es el mensaje del día. No, y aparte es que yo me doy cuenta que mientras estás más atento, las sincronicidades están pasando constantemente, pero Totalmente. muy loco. La semana pasada estaba, o pasada, que vino un amigo aquí a la casa, Marcos, y entonces me pidió que le mostrara el podcast que publiqué la semana pasada con Fran, que no la publicaba, entonces él tuvo como la previa tal. Sí. Y lo empezamos a ver y a la media hora me escribe Fran. Y fue rollo de, vale, sí, Fran es mi amigo, pero yo no hablo con él todos los días, ¿sabes? Hablamos una vez a la semana o así, o si vamos a quedar, tal, no sé qué. Y justamente me escribí y yo, tío, qué fuerte que... ¡Qué fuerte! Bueno, me encanta cuando pasan esas cosas. Anteayer, hace como 3 días, le escribí a una amiga que no hablaba con ella en muchísimo tiempo para grabar un podcast. Le dije como que, oye, yo creo que estaría muy bien si hacemos un podcast juntos, ¿no? Y me respondió el martes de la mañana, o sea, el punto es que me respondió el día siguiente de la noche, ¿no? Algo así. Y como que bueno, tal, lo dejamos para más tarde, como para febrero o así. Y ese día siguiente yo me despierto y salgo a trotar en la mañana y voy trotando así y de repente la veo ella bajándose con el esposo del coche y yo como, tío, para... ¡Qué fuerte! Me encanta. Que yo sé que ella trabaja relativamente cerca de aquí, Sí, pero jamás me la había encontrado. hasta ese día Sí, que habías hablado con ella. claro, el día siguiente es como, pero vamos a ver, ¿sabes qué? Qué fuerte, me encantan. A mí me pasa mucho, porque cuanto más fluyes, como que te entregas esas cosas y me pasan muchísimo. Y me encanta cada vez que me pasan. Por lo menos al día me pueden pasar 2 o 3 veces. De cosas así que dices, sincronicidades, ¿sabes? Sí, o piensas en alguien y me pasó el lunes o así, me pienso en alguien que no es común que yo pensara y me escribió, la primera vez que me escribió yo, pero vamos a ver qué. Es muy loco, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, hay que yo creo que cuanto más la abrazas, es como que se genera algo en tu cuerpo, ¿no? De, ¡hala, qué guapo!, ¿no? Es como una sensación muy placentera, ¿no? Cuando pasan esas sincronicidades. O cuando conoces a alguien y de pronto hablas de lo mismo y resulta que luego encima conoce a no sé quién y habéis estado en el mismo sitio pero no lo sabíais. ¿Sabes? Eso nos pasó a nosotros, ¿no? Bastante. Total. Así que sí, qué bonito. Sí. Tal cual. Es que estoy pensando un montón de cosas. Es como, qué guay. Además, creo que lo más bonito de esta vida es estar vivo.
No te vas a salvar. ¿Qué ha pasado? No, que hay una pregunta que le hago a todo el mundo y ya se me iba a olvidar y se iba a acabar el podcast y no. Pues. Bueno, esto es como lo de Broncano, ¿no? No sé. ¿Cuánto ganas o no sé qué? No, te imaginas, qué mierda. No, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero fíjate que de lo único que me acuerdo de ese programa, que tal, es de eso, como que hay una pregunta siempre al final. Pues que Que no tiene nada que ver, como no tiene nada que que ver. enfocamos todo el podcast en espiritualidad, no sé qué, tal, y de repente yo, pero ¿cuánto ganas? ¿Sabes? Que al final esto no es lo importante. Para nada. Pero me ha salido como un automático, fíjate. Qué locura. Como algo que ni sabía que tenía ahí, fíjate. Bueno, independientemente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Para mí, claro. Claro, para mí es vivir. El sentido de la vida para mí es vivir. Experimentar todo lo que venga, vivir de verdad, sentirlo, ¿sabes? Tanto las alegrías como las tristezas, como... Para mí es eso, es como... Y si tuviera como un objetivo, ¿no? Aparte de el sentir de la vida, es como un crecimiento personal. O sea, es como... Mi sentido de la vida es vivir, pero aparte no solo vivir por vivir, ¿sabes? Vivir sin sentido, ¿no? Alguno. Sino ponerle un sentido y tener un crecimiento personal de mente, cuerpo, espíritu y avanzar, no quedarme como estancada en algo o en alguna creencia, ¿no? Es como un camino sin fin hacia un autodescubrimiento personal y hacia un crecimiento más allá de lo que ahora mismo pueda pensar. Eso acompañado con amor. O sea, es como el motor, para mí, el motor de la vida es el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es el amor? Me encanta, porque es algo que siento mucho dentro de mí y me gusta también mostrarlo, ¿no? Y creo que el amor es algo más que un sentimiento y es algo más que una emoción que va rompiendo barreras, límites y que es infinito. Entonces no es algo que pueda describir con ni siquiera una palabra inventada por el ser humano, ¿no? Es algo mucho más allá de todo lo bonito. Incluso en la tristeza hay amor también. O sea, es que el amor es todo. Es como... ¿Puedo decirte que es el aire? Que respiro, es como... Sí, partículas de tal, partículas, no sé qué. moléculas, celulitas. Oxígeno, que entonces los pulmones están como que... Total, para mí es amor, total, tú eres amor, tú el que me estás viendo eres amor, yo lo que nos rodea, no sé, no sé, no podría, eso es una pregunta muy difícil, Sí. Por eso la hago. No, bueno, vino a consecuencia de lo anterior, más que... qué buena. Bueno, aquí aprovechamos, ¿no? Qué buenas preguntas, la verdad. Qué bonita conversación. Qué bonito espacio. Te vuelvo a dar las gracias. Porque me he sentido muy cómoda, me he sentido muy a gusto. Y mola. Ojalá me invites en algún otro momento más. Sí, bueno, sí. Hable mucho. Si sigo viviendo, pues mientras tenga vida, ¿sabes? Pues nunca sabes lo que pueda pasar. Pues probablemente sí se... Eso es que lo va a alargar. Dentro de 10 años me vuelve a llamar, decir, claro. Bueno, espero que sí sigas viviendo y te siga viendo por aquí delante de un micro. Sí, no te voy a decir esto. En otro podcast, el podcast anterior, Fran decía como que... Y él decía como que, ¿cómo los hippies te dan largas y tal? Te dicen, bueno, si no esta vida, en la otra vida. Eso. Ay, me encanta.
Como ese rollo, ¿sabes? Joder. O sea, que me acabas de dar largas. Me ha encantado. Encima me lo has ¿Te imaginas? explicado. Por si no se me ha quedado Que fue claro. así. Tomo nota. Qué bueno. Qué bueno. Jo, qué guay, qué guay. Nada, no, yo muy agradecido que vengas, compartirte, abrirte, expresar lo que sientes. Sí, 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 tengo amigos que me gustaría que vinieran y pues bueno, no se sienten tan cómodos como compartiéndose con la gente de esta manera y yo también lo entiendo porque para mí yo lo quería hacer, pero tenía las mismas inseguridades, solo que me ha podido más el impulso de querer compartirme y expresarme y sentir desde la humildad que pueda tener, tengo algo que decir o por lo menos algo que expresar. Y por eso, bueno, como que me sobrepongo a pararme ahí en el micrófono y hacer esto. Y, y bueno, porque al final me caes muy bien y también como que me gusta la idea como de compartir esto como con aquellos que lo vean, ¿sabes? ¡Yay! Y ese es el intento, pues. Jo, Sí, sí, sí. Y que pues... esto crezca y que más gente, que haya más amor en el mundo. Wow, Esa es, estoy muy de acuerdo con ello. esa es la intención. Me sumo a tu proyecto, que haya más amor en el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias, Jo. Sí, en otro podcast ya lo cerré así, pero hasta que la frase me encanta, la de el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Wow. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sean felices. ¡Feliz vida! Corazón, amor. Cristina la hippie. Oh. Chao. Chao.